que vamos viendo este software es que, por ejemplo, podemos trabajar a través de la modalidad de kioscos, vale decir, podemos ubicar computadoras táctiles, por decir, en diferentes lugares para que las personas puedan hacer de forma personal o llenar los cuestionarios que se vayan planteando. Por ejemplo, podríamos hacer uso de este tipo de dispositivos para la percepción del turista que viene a Sucre. No lleva mucho tiempo y se puede adecuar adecuadamente. Y al finalizar todos estos elementos podemos conjuncionar para hacer uso de otro elemento que es el analizador OLAP, que parece que es el que nos permite ya hacer el análisis de toda esa información. Esos 4 medios anteriores que fuimos viendo nos permiten centralizar toda esa información. ¿Cuáles son los componentes del software en sí? Tenemos el Rotator modelador de estudios, es en el que vamos a diseñar básicamente el cuestionario. Luego tenemos el Rotator analizador OLAP de estudios. Ahí podemos hacer ya los trabajos de análisis propios de toda la información que se ha ido recabando. Si bien no es tan avanzado, por ejemplo, como el manejo de software ya más reconocidos como el SPSS, que se encarga, que nos posibilita múltiples facetas de análisis, pero sin embargo podemos nosotros llevar los contenidos de estos elementos a estos softwares para poder realizar con mejor profundidad los tipos de análisis que se vayan a hacer. Podemos exportarlos en ese sentido. Luego tenemos el otro componente, el Rotator Data Entry. En este tipo de componente lo que podemos hacer, por ejemplo, es trabajar con preguntas abiertas. Podemos ir seleccionando la información de acuerdo a ciertos parámetros comunes que se pueda clasificar. Rotator clasificador, que nos permite de alguna manera ir sincronizando las fuentes de recabación de información, ¿vale? Si hubiésemos capturado por PAPI, CAPI, CAUI, los podemos centralizar de esa manera, ¿no? Rotator entrevista telefónica, que podemos hacer uso de una central telefónica para recabar la información. Y el Rotator entrevista móvil opcional. El software que les voy a proporcionar al finalizar el taller va a estar principalmente abocado a estos dos primeros componentes, el modelador y el analizador OLAP. Si bien en esta primera instancia es un demo, pero no deja de ser útil en esas posibilidades. Nos permite manejar hasta 100 encuestas o 100 entrevistas y hacer las sus análisis, ¿no? Vamos a ir viendo algunos beneficios que tienen cada uno de estos elementos. Tenemos el primer módulo más importante, el modelador. Dentro de los beneficios que nos permite, por ejemplo, es probímetro secuencial intuitivo para el manejo del modelaje de los estudios. Dispone de múltiples tipos de preguntas y de variables, incluyendo, por ejemplo, tablas escalares, preguntas de selección simple, múltiple, textuales, numéricas, que de forma inteligente va seleccionando el software. Simplifica y automatiza los procesos tediosos, como por ejemplo lo que hablábamos hace un momento, de codificar, de no cometer errores, de no cerrar preguntas o dejar demasiado abiertas, ¿no es cierto? O generar saltos, por ejemplo, que es un tema que normalmente no podemos realizarlo de forma manual. Minimiza errores técnicos y humanos, que nos garantiza la integridad de los datos. Y la gran ventaja que está íntegramente diseñado para trabajar en un entorno Windows, para decir, en un formato gráfico en ese sentido. Pase, por favor, pase. El otro componente, el Rotator analizador OLAP de estudios, que es en el que vamos a realizar básicamente ya el análisis cuantitativo de lo que se ha ido recolectando. Entre los beneficios que nos ofrece es, podemos hacer cruces de variables para determinar nuevas fuentes de análisis. Por ejemplo, podemos usar en una encuesta, si habíamos trabajado género con ingresos, podríamos cruzar información de género con nivel de ocupación para poder hacer interpretaciones mucho más productivas en ese sentido, ¿no?
Se pueden generar tablas de contingencia, como se van generando, por ejemplo, en SPS, los que ya manejan SPS, podemos generar tablas de contingencia para hacer el análisis. Creación de fórmulas estructuradas, vale decir, podemos ahí generar fórmulas que nos vayan discriminando determinadas variables para sacar conclusiones más orientadas a nuestro estudio que estemos planteando. Podemos hacer uso también de la estadística descriptiva con variables de tendencia central, centralización, todos esos elementos. El otro componente, el Rotator Data Entry, es el que nos permite, por ejemplo, hacer la carga manual de la información que podamos recabar. No voy a hacer mucho énfasis en estos elementos porque no los vamos a tener habilitados en el software, en los modelos que les voy a dar. Simplemente voy a hacer una referencia. Rotator clasificador es la que nos permite, por ejemplo, cerrar las preguntas abiertas, va codificando de forma automática, dando ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando tenemos preguntas abiertas que más están orientadas a la opinión del entrevistador, entonces tenemos problemas porque las respuestas son múltiples. Lo que hacemos en este módulo es identificar palabras que vayan de alguna manera teniendo una significancia común. Entonces ahí vamos cerrando esos elementos. Rotator entrevista telefónica está orientado, por ejemplo, cuando tenemos call centers, donde queremos ver diferentes parámetros o variables relacionados con una empresa o una institución, donde el cliente, el consumidor potencial puede dar sus opiniones llenando justamente este tipo de entrevistas, ¿no? Rotator entrevista móvil es el que está orientado principalmente a lo que es el uso de las tablets, PCs, como instrumentos o herramientas de llenado de entrevistas. Está circulando un modelo en el cual en la tablet tiene un modelo de cómo se está llenando la información, justamente haciendo uso de estos elementos. Vamos a ver cómo se trabaja normalmente, cómo hacemos el trabajo de investigación para diseñar un cuestionario. Por lo general, casi todos recurrimos a un programa de ofimática, va a decir Word, que es nuestro principal instrumento donde vamos diseñando nuestro cuestionario, ¿no? Vamos viendo el campo, va a decir cuál va a ser nuestra población de objeto de estudio, y nos vamos apoyando en diferentes otros programas, una vez ya recabada la información, para poder hacer el análisis o para poder tabular lo que vamos llamando, ¿no? Podemos diseñar Excel, podemos hacer uso del SPS o algún otro software que nos permite de alguna manera concentrar toda la información que hemos ido recabando. A diferencia de todos estos pasos que vamos haciendo con Rotator, lo que hacemos en primer lugar es, haciendo uso del modelador, diseñamos el cuestionario. Tiene herramientas bastante automáticas o inteligentes que nos permiten determinar cuál es la secuencia de variables que vamos a ir manejando. Hacemos la entrevista o la encuesta en el campo, recabamos la información y ya podemos hacer el análisis con diferentes oleadas de análisis en cada una de las variables que más nos interesa. Hacemos uso en esta situación de lo que es el segundo módulo, que es el Rotator analizador polar. Dentro de la gestión de estudios de Rotator tenemos entonces, en primer lugar, el diseño del cuestionario, y finalmente tenemos ya el análisis de la información. Vamos simplificando de alguna manera todos esos pasos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del proceso? Tenemos una sistematización y control del proceso del estudio, creación de repositorios históricos, tenemos un exhaustivo control de calidad, potencia en análisis y acceso unificado a la información, reducción de tiempos y costos, pasos repetitivos y sistematizados, y el modelo es unificado y a su vez es colaborativo, por el mismo hecho de que, como tenemos bastantes personas que están haciendo el cuestionario, estos van fortaleciendo el trabajo para la recopilación de información.